Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que vamos a tratar el día de hoy de un tema sumamente interesante y que la gente ha pedido mucho, que es básicamente cómo podemos vestir nuestras producciones hoy en día con escenarios virtuales y gráficos animados. Es un tema por demás interesante. Les anticipo que estoy seguro que va a haber muchas preguntas y va a ser un webinar donde quizás nos vamos a alargar un poquitito más, ¿ok? Un poquitito más porque realmente son muchas cosas las que hay que mostrar. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero igual estoy seguro que va a haber muchas preguntas y muchas consultas. Como siempre, este webinar está siendo grabado. Un par de días después les haremos llegar la grabación para aquellos que no hayan podido asistir, para que lo puedan ver sobre demanda y compartirlo con sus colegas que no hayan podido tampoco estar con nosotros. ¿Ok? Primero que nada, bueno, les doy las gracias por estar con nosotros. Esperemos que todos estén bien por allá, sobre todo con salud, encerraditos en casa. Sí, y obviamente vamos a comenzar primero que nada dándoles la bienvenida a los panelistas. Como siempre nos acompaña el día de hoy Adrián Bazán, que es el nuevo director de ventas de Newtek para América Latina. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes ya en México, ¿no? Buenas tardes, aquí desde Monterrey, de la hermosa República del Norte, como le gusta decir a Ricardo. Bienvenidos a todos. Excelente, bienvenido Adrián. Y también como siempre nos acompaña Diego Pantoni desde la hermana República de Chacabuco, en Hola, Argentina. ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes Adrián, buenas tardes a todos. Va a prepararse para una nueva entrega de cosas interesantes, Ricardo, ¿no? Exactamente, sí, este webinar va a estar sumamente interesante, ¿no? Y sobre todo muy educativo, va a ser un webinar extremadamente educativo, como los queremos hacer, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a hablar de los escenarios virtuales. Es una de las dos herramientas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hace un escenario virtual? Básicamente nos permite vestir las producciones usando escenografía virtual. ¿Ok? A través de esa escenografía virtual nosotros podemos reducir drásticamente los costos de producción. ¿Ok? No tenemos que estar construyendo escenarios y gastar dinero en estarlos cambiando. Obviamente mucha gente dice, bueno, pero es que los escenarios virtuales a veces se ven un poco plásticos, ¿no? Un poco fake. La realidad de las cosas es que depende cómo los hagamos. Si hacemos un buen escenario, un buen set, créanme que puede quedar bastante bien y obviamente podemos ahorrar muchos costos de producción, ¿no? Y hoy en día lo que se está tratando es precisamente de bajar y hacer más eficientes los costos. Pero ¿cómo podemos nosotros editar o compilar los escenarios virtuales? La primera herramienta que tiene Newtek se llama Virtual Set Editor, que probablemente algunos de ustedes ya conocen, quizás algunos otros no. Virtual Set Editor es precisamente la herramienta de Newtek o el software de Newtek que les permite a ustedes poder editar y compilar escenarios virtuales, obviamente que fueron creados en productos de Newtek. Por ejemplo, si Newtek tiene una librería muy completa de escenarios virtuales que ustedes a través de Virtual Set Editor pueden darle un poco de personalización. Pero también pueden crear escenarios en software de animación 3D. Cualquier software de animación 3D o de composición, ¿sí? Digital. Photoshop obviamente es una herramienta crítica, básica, como lo va a mostrar el día de hoy Diego, para poder hacer todas las composiciones de los escenarios virtuales y después podérselo llevar a Virtual Set Editor para poder ser compilados, ¿no? Pero también pueden partir de imágenes panorámicas, como lo hacen hoy en día muchos celulares, ¿no? Muchos móviles. Pueden ustedes hacer una panorámica, llevar esa panorámica y después poderla compilar en Virtual Set Editor para poder ser usada después en una producción con el TriCaster. ¿Ok? Entonces tienen un sinfín de herramientas para trabajar. Otra de las dos herramientas que vamos a ver el día de hoy es Animation Store Creator, perdón, donde nosotros podemos crear gráficos animados, ¿no? Esta herramienta ya viene incluida como parte de Virtual Set Editor, no es un software separado que se tenga que comprar, ¿sí? Es una herramienta que cuando ustedes adquieren Virtual Set Editor, la pueden usar para poder
crear secuencias de gráficos animados que van a usar después como transiciones dentro del TriCaster, ¿no? E inclusive estas secuencias, que pueden ser algo muy básico, como un wipe o algo mucho más avanzado, por ejemplo, como un warp, ¿no? Como una doblez o deformación de imágenes, que inclusive le podemos agregar efectos de sonido. Todo eso lo vamos a ver en la medida de lo posible junto con Diego. A grosso modo, hay dos versiones de Virtual Set Editor, dependiendo del tipo de TriCaster que nosotros tengamos. Tenemos el VSE o el VSE 2.5, que es para los usuarios que tienen productos TriCaster sin Advanced Edition, o sea, los productos de TriCaster Legacy, ¿ok? Que no tengan Advanced Edition. Y para todos aquellos usuarios de TriCaster que ya tengan Advanced Edition en cualquiera de sus versiones, les recomiendo comprar el Virtual Set Editor versión Advanced Edition, ¿ok? Todos los TriCaster de la generación actual, por ejemplo, un TC1, TriCaster Mini 4K, etcétera, van a usar o se recomienda usarlos directamente ya con el VSE Advanced Edition, ¿ok? Hablando de sets virtuales, Perdón, Ricardo, te voy a hacer ahí un pequeño comentario. Para todos los que ya tienen alguna versión de 2.5 y actualizaron sus equipos a Advanced Edition, pero conservan la versión de Virtual Set Editor de 2.5, esa misma versión pueden utilizarla, esa misma licencia se puede utilizar en Advanced Edition. Exacto, no tienen que pagar nada extra, o sea, Exacto. simplemente se actualiza. Exacto, ok, bien, buena aclaración, Adrián. También hablando de sets virtuales, ustedes pueden, si no quieren hacerlos, pueden comprarlos. NewTek tiene librerías muy completas de sets virtuales que cada set individual tiene un precio de lista en los Estados Unidos de $399. Pero también hay librerías completas, ¿no? Hay una librería que viene en 13 sets virtuales por $2,995. Ahora, los usuarios que ya tengan, ¿sí? Premium Access, con Premium Access ustedes tienen acceso a todas esas librerías y a todas las que se agreguen. ¿Por qué? Porque en ese mismo software ya viene la suscripción que les permite estar agregando todas esas librerías, ¿ok? Esa es también otra opción. Bien, eh, antes de entrar a la demostración, voy a lanzar, ¿qué les parece, Diego y Adrián, si hacemos una pequeña encuesta para ver la gente, a ver si tienen algunos de ustedes, o más que nada, primero que nada, si ya están haciendo, que están usando escenarios virtuales. Díganme si ya la están viendo, Diego. Sí, Ricardo, estamos viendo. Perfecto. Entonces, la primera pregunta de esta encuesta es, ¿usas actualmente escenarios virtuales en tus producciones? Muy simple la respuesta, sí o no. Y obviamente, si estás usando sets virtuales, la pregunta es, ¿estás usando ya Virtual Set Editor o eres usuario más bien de Virtual Set Editor? Hay tres opciones, sí, no o no sé. Y por último, ¿te interesaría tener una demostración privada de Virtual Set Editor y Animation Store Creator, perdón? ¿Sí o no? Es muy, muy simple, ¿ok? Yo creo que después de ver la demostración probablemente muchos van a querer ver Sí, probablemente. demostraciones del producto, ¿no? Porque son productos muy, muy completos. Vamos a dar algunos segundos más, creo que ya casi el 60, sí, ya pasó el 60% de la gente que están votando. Vamos a dar un poquito más de tiempo, unos 10 segundos más. Sí, de hecho tenemos muchísima gente conectada hoy, Ricardo, Adrián, ¿no es cierto? Está mucha gente interesada en vestir las producciones. Exactamente. Ok, vamos, si quieren, les parece, ya tenemos más del 70% que han votado, ok. Vamos a dar un poquito más, yo creo que ya cortamos. Vamos a cerrar y vamos a mostrar los resultados, ok. Si lo están viendo, ahí básicamente el 53% respondió que sí, usan ya escenarios virtuales sus producciones, interesante. Y sobre la segunda pregunta, si ya usan BSC, el 71% dijo que no. Ok, interesante, porque eso quiere decir que después de ver esta presentación, muchos de ustedes van a querer tener Virtual Sets Editor, se los aseguro. Ok,
Y obviamente la gran mayoría, más del 70%, contestó que sí les interesaría tener una demostración privada. Para ello, obviamente, los vamos a poner en contacto con sus representantes locales de cada país. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto voy a hacer, ya cerré la pantalla y voy a cederle la presentación a Diego. Voy a dejar de compartir, Diego, para que tú puedas comenzar. ¿Ok? Perfecto, Ricardo. Ya deberían poder ver la interfaz de mi TriCaster. Vamos a empezar con una introducción para los que no conocen del todo las posibilidades de TriCaster, una pequeña reseña de cuáles son las partes gráficas que podemos personalizar bueno, para darle un brillo diferente a nuestra producción. Y empezamos por las transiciones. Las transiciones que regularmente, para el que no está acostumbrado a crear transiciones, se va a apoyar en las que vienen por defecto, ¿no? Las que vienen instaladas en el propio TriCaster. Hasta que pasa la novedad, usamos las que tenemos en el propio TriCaster. Y hay una cantidad de transiciones que vienen incluidas con el propio TriCaster, y déjenme explicarles las diferencias de estas transiciones. Como primera medida, lo que tenemos acá es vamos a cambiar un set virtual, que ya vamos a ver de qué se trata, pero podemos elegir transiciones desde esta sección de la interfaz del switcher de TriCaster. Si ustedes se fijan, acá tenemos una transición que consta de un gráfico que en algún punto de la transición oscurece la pantalla y pasa a la otra fuente. O sea, tenemos fuente A, el gráfico, oscurece la pantalla, fuente B. Ese es un primer tipo de transición, que es una transición con gráficos. Luego tenemos otro tipo de transición que implica algo un poco más avanzado. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que en un punto ya deja ver la fuente B en alguna de sus partes, ¿no? Fíjense, fuente A de fondo, fuente B en el centro de la O. Esto permite crear transiciones bastante más avanzadas porque podemos jugar con elementos gráficos que van moviéndose en la pantalla, revelando partes de la fuente que viene, que está en previo, ¿no? Es bastante claro el ejemplo, pero este es el segundo tipo. O sea, usamos un gráfico y un mate para el recorte. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo es aún más avanzado. Y aquí tenemos el ejemplo propio del Alien, de la mano del Alien. Fíjense cómo La mano de Adrián es que como que me parece conocido. Las uñas, el color de las uñas sobre todo. Se me hace Sí, que es ¿no? Adrián, ¿no? Puede ser, puede ser. En este punto, el video de la fuente A, la fuente que está en Program, es deformado por el gráfico. Está hecho de manera muy inteligente para que parezca que la mano está deformando el gráfico. Es una transición muy buena. Tenemos otras. Normalmente las transiciones de este tipo se ubican en el Animation Store, en la carpeta de Animation Store, y tenemos una cantidad para elegir. Por ejemplo, este tipo de transiciones también tiene un elemento gráfico que es el propio flare, el propio reflejo de luz de la fuente, pero fíjense cómo se deforma la fuente A para dar paso a la fuente B con un mate. Es bien avanzado este efecto. La idea que tenemos hoy es de poder explicarles un poco cómo se crean todos estos efectos y que ustedes puedan crear transiciones de este tipo, o sea, en donde personalicen con un logo propio, en este caso el de Tekex, el logo de nuestra compañía, en una transición que puede incluir elementos gráficos, ¿no? Fíjense que ya deja revelar aquí la fuente A y aquí va a empezar a revelar la fuente B con un mate. Entonces, este tipo de posibilidades de personalización son bien importantes cuando ustedes crean sus propios shows, ¿no? Es la forma en que hacen la diferencia. Porque lo mismo con los sets virtuales. ¿Qué pasa
usualmente la persona que tiene su TriCaster resulta que tiene los sets que vienen incluidos. Estamos aquí, tenemos la posibilidad de elegir una cantidad de sets, porque realmente vienen incluidos con TriCaster, una cantidad de sets muy buenos en cuanto a diseño, muy profesionales. Pero bueno, hay gente, como decía Ricardo, que no le alcanza con eso y quiere personalizar su producción. Para eso, Claro, y hay casos de usuarios, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Cuando que tienen muchos usuarios TriCaster en el mismo país o en la misma ciudad sí, y de repente sí. todos empiezan a usar los mismos sets, ¿no? Entonces de repente dicen, oye, ¿cómo me puedo diferenciar de mi competencia, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las herramientas que vas a mostrar. Correcto, correcto. De hecho, vamos a ver desde cero cómo configuramos un set virtual y ese es un punto, de nuevo, que les va a permitir personalizar sus producciones. Lo último que quería mencionarles es respecto a los buffers. ¿Por qué? Porque los buffers también pasan a ser una herramienta útil a la hora de personalizar nuestra producción. ¿De qué manera? Bueno, creando muchas veces material que nos permite, vamos a ver aquí en Buffer Animation, Frame Buffer Animation, tengo algunos que recién he cargado. Tengo, por ejemplo, este tipo de elementos que puesto al aire, ¿no? Como tal, pasa a ser parte de nuestra producción y es muy simple de realizar. Ya también eso es algo de lo que nos vamos a ocupar, de cómo pueden tener este tipo de elementos gráficos eh, eh, disponibles para la producción. Esta fue la introducción, así que ahora, manos a la obra, les pedimos que esto no es un curso, pero si son lo suficientemente atentos, prestan atención a lo que vamos a explicar, probablemente cuando termine el webinar puedan crear cosas para su producción. ¿eh? Lo que hice Muy en este, bien. lo que hice en este caso fue moverme a After Effects. Voy a compartir la pantalla de After Effects para que ustedes puedan también ver eso. Creo que ya la deberían poder ver. Sí, ya está. Ok, Ya apareció. excelente, Está excelente. haciendo un pequeño refresh, pero sí, ya está. Ok. Entonces, After Effects, la mayoría conoce qué es After Effects, tenemos composiciones. En este punto tengo varias abiertas porque lo que quiero reflejarles es el tipo de transiciones que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que les mencionaba una de las primeras que decía que en un punto el gráfico oscurece la pantalla y en ese punto hacemos el corte de fuente A a fuente B, de previo a program? Por ejemplo, aquí tenemos una un poco más avanzada, pero básicamente hace lo mismo. Transparente para mostrar la fuente A, un gráfico que no lo voy a renderizar, pero voy a mostrárselo así. Luego van a ver la transición completa en el TriCaster. Fíjense, hay un punto en donde el gráfico oscurece por completo a las fuentes. O sea que acá tenemos la posibilidad de configurar el corte, de pasar a la fuente B. Y la fuente B se va a revelar, en este caso, es bastante larga esta transición, pero se ve muy bien luego ya compilada. Aquí va a pasar con un pequeño fundido, pero muy sutil, como una luz, la misma luz del elemento, que se transforma, que da paso por un fundido a la fuente B. Pero todo esto está encuadrado dentro de las transiciones por corte con gráfico, que en algún punto oscurece la pantalla. Recuerdan que vimos la transición del gol. La transición del gol era bastante simple, gráfico, pero en la letra O alcanzan a ver en negro. Bueno, ese negro es en realidad la fuente B. Si se fijan, voy a apagar el gráfico para que puedan ver de qué se trata el mate. El mate es ni más ni menos que un blanco con un negro que está revelando la fuente B. Claro, cuando le agregamos los gráficos, ya esto se ve de otra manera, ¿no?
ya tiene otro sentido. Y como vimos, la fuente A va a dejar paso, la fuente A sería lo del blanco y la fuente B sería lo que tenemos como en la parte negra. Hola, Diego. Sí, perdón. Hola, Ah, Diego. hola, hola. Sí, te perdimos un segundo. Ok, sí, ya Ok, volviste. ok. Sí, me está diciendo que la conexión es inestable. Eh, por otro lado, tengo bastantes cosas acá configuradas, Ricardo. Por Ujú. favor, me avisa si pierden en algún punto Sí, un comentario, ¿no? En lo que tú estabas mostrando eso. Es importante, o sea, aquí estamos hablando de usar After Effects, que es un software para composición digital multicapa, ¿no? Muy conocido en todo el mundo, que la mayoría de los diseñadores están usando hoy en día, ¿no? Eh, y las animaciones, supongo, Diego, que muchas de ellas, por ejemplo, pueden ser generadas en un software de 3D, ¿no? Y combinar con After Effects, o muchas cosas inclusive las puedes hacer desde cero en After Effects, Sí, ¿correcto? sí, 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 exactamente. Ok, pero Exactamente. no es el objetivo de este webinar darles una No, demostración completa de After exacto. Effects, porque si no nos llevaríamos 6 Exacto. horas, ¿no? No, no, tal cual. En realidad lo que usamos After Effects de intermediario para generar nuestras secuencias, que ahora vamos a ver cómo generarlas. Pero por lo pronto, eh, tú puedes hacer, puedes tener composiciones completas como es esta. Esta es una composición completa de After Effects. Entonces yo, si quisiera, por ejemplo, cambiar el texto de esta composición, puedo hacerlo porque lo tengo, es una composición de After Effects completa. Pero, por ejemplo, la secuencia del gol, el, el gráfico, las letras 3D son importadas, es una secuencia TGA importada de un programa de animación 3D. ¿eh? Y el mate fue creado aquí en After Effects. Entonces, ustedes pueden combinar distintas herramientas. El fin, el fin que van a procurar es el mismo. O sea, es obtener una secuencia de archivos para que Animation Store Creator las interprete, que va a ser luego nuestro próximo punto. Ahora bien, cuando hablamos de la transición de la mano del monstruo, ese que deformaba la imagen, estábamos hablando de un tipo de transición diferente, que les llamábamos transwarp, o sea, la deformación como tal de la imagen. Y aquí vamos a empezar a ver esta imagen en tono entre verde y naranja, rojo en la otra punta, que es puramente una imagen para mapeo de píxeles. Esta imagen se usa para mapear píxeles, se usa para Virtual Set Editor y se usa para Animation Store Creator. Para Y es ambos. una imagen estándar de Newtek, ¿no? Que provee Newtek, Sí, ¿correcto? sí, sí, la imagen viene de hecho con los ejemplos del TriCaster o cuando instalan Virtual Set Editor, ahí tienen la imagen. El que no la pueda encontrar, no la tenga, la pide, la tenemos, se la podemos compartir sin problema. Ahora bien, ¿de qué se trata esta imagen? Esta imagen tiene ubicados los píxeles de la fuente de video, en este caso la fuente A, de una manera, ¿no? O sea, de esta. Esta es la manera adecuada de cada píxel, está en cada lugar. Lo que yo hago al romper esto y al girar, por ejemplo, estos mosaicos, es cambiar de lugar esos píxeles de la imagen, lo que va a permitir que luego en TriCaster podamos mapear la imagen en estos mosaicos. Hay un ejemplo más simple de ver esto, que es el siguiente, es este. Este, en lugar de mapear la fuente A, como en el caso anterior, mapea la fuente B. ¿Y de qué se trata? Bien, se trata de un puro gráfico. Ahora van a ver, es un monitor que ingresa para revelar la fuente B. ¿Y la fuente B dónde está? En la pantalla del monitor. La ventaja de hacer esto es que nos mantiene la perspectiva y todo el movimiento lo hace mucho más natural porque está mapeando directamente cada píxel en la pantalla del monitor. Eso es algo bien interesante que lo vamos a ver ahora cuando pasemos en Animation Store Creator estas secuencias. Por último, Ricardo les mencionaba, este tipo
de transiciones, este tipo de transiciones donde el gráfico oscurece la pantalla, les permite trabajar con cosas muy avanzadas y de diseño en aplicaciones mucho más poderosas, como aplicaciones de animación 3D y demás. Pero que ustedes a su vez pueden personalizar con su propio logo. Entonces, ustedes pueden crear una transición, luego la composición en After Effects y luego modificarla con su propio logo. Esto hace que puedan vestir las producciones de TriCaster de una manera única. Por último, tengo aquí el buffer que creamos en el otro, perdón, que vimos en la interfaz de TriCaster. Y como ven, es un grafiquito animado, que la diferencia es que cuando voy a exportarlo, lo voy a añadir aquí a la cola de procesamiento, tengo un perfil hecho que se llama transiciones gráficas. Cuando uso el perfil transiciones gráficas, lo único que configuro es la secuencia que voy a exportar, PNG, tengo en cuenta que el canal sea RGB más alfa para que tenga transparencia y la profundidad de color millones de colores. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Esos son los requisitos básicos, ¿no? Cuando exportas la secuencia para que Correcto, puedas Ricardo. importarla en Animation Store Creator. Ok, Correcto. No me meto en la configuración de del procesamiento de After Effects porque normalmente lo dejo por defecto. Si la secuencia es Full HD, lo exporto en Full HD. Si no, lo dejo en el tamaño original y luego uso ese tamaño para Animation Store Creator. Aquí le voy a dar el nombre, eso ya lo conocen de After Effects. Simplemente le pongo procesar y me va a compilar esta secuencia. Una cosa adicional que quiero mencionarles. ¿Cómo hago la exportación? Para la exportación de este tipo de transiciones que son solo gráficos y ustedes tienen que configurar un corte, no tienen que poner más que agregar, añadir a la cola de procesamiento y elegir transiciones gráficas, que es el perfil que yo tengo, pero básicamente elegir secuencia PNG, RGB más alfa. Es lo único que tienen que hacer. Y dar un y nombre. millones de colores, ¿no? Millones de colores, claro, pero simplemente es eso, no tienen que tocar otra cosa. Ahora, cuando van a exportar el mate, ahí sí ya cambia, porque ahí van a tener que hacer la exportación por un lado del gráfico, que es esta, o sea, el gráfico como tal, y esta también la van a hacer nuevamente como un gráfico, directamente, la van a hacer como una, con los valores que teníamos antes, no cambia nada, pero a la hora de exportar ya el mate, voy a tener que hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque en Animation Store Creator tengo que importar esto por separado. Entonces, ahí ya me voy a tener que valer de otra configuración que es directamente una secuencia PNG, pero sin canal alfa. Esa es la diferencia al exportar la parte gráfica y la parte de mate. Dos cosas a tener en cuenta. Por último, antes de salir de After Effects, algo más que van a tener en cuenta. Para las transiciones Warp, van a hacer exactamente lo mismo que con mate. Primero van a exportar la parte de gráfico, porque qué raro, ¿no? Acá tienen una parte de gráfico. Bueno, la parte de gráfico es necesaria. Esto se hace para dar soporte a la parte de manipulación de imagen. Lo que hay que hacer es replicar la animación del archivo de deformación, pero con una transparencia muy tenue para que puedan luego colocar esto en Animation Store Creator sin problema. Pero es mandatario que ustedes tengan una animación de gráfico por sobre el EXR. El EXR es este archivo que ustedes tienen aquí como imagen mágica, en donde los píxeles se mapean. Entonces, primera cuestión, voy a exportar mi parte gráfica. Fíjense que tiene un pequeño fade, vienen los mosaicos y se van los mosaicos. Eso lo voy a exportar
puramente como un elemento gráfico, como hacía antes. Voy a usar secuencia, PNG, RGB más alfa. En millones de colores se pone con RGB más alfa. ¿Qué pasa cuando voy a exportar la parte de EXR, el archivo mágico, para que pueda exportarlo de manera adecuada? Hay una condición. La primera condición es que esa secuencia, esa composición, debe estar en modo de color al menos de 16 bits de color por canal. Esa es una condición básica para que funcione el mapeo de este archivo mágico. La segunda condición es que ustedes exporten usando el módulo que van a ver ahora, que es el de exportación de secuencia OpenEXR. Ese es el módulo que tienen que usar. Y por otro lado tienen que usar RGB más alfa como canal. En las opciones de formato, lo ideal es que ustedes coloquen la compresión en PIS, pero puede funcionar si la colocan en None. En None tiene obviamente mucho más, ocupan más cantidad de disco, más recursos, pero pueden usarla sin compresión. Bien, todo esto es la parte de preparación de los archivos. Cada transición, cada buffer se prepara de esta manera, teniendo en cuenta estas consideraciones. Antes de salir de After Effects, Ricardo, Adrián, ¿alguna consulta en particular? ¿Estamos bien? No, estamos bien Okay. de momento. Okay. Yo creo que lo importante ahora es eso que hiciste en After Effects, cómo lo integras en Animation Store Creator, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, voy a cerrar After Effects y voy a abrir Animation Store Creator. Voy a minimizar aquí para no confundir. Y vamos a... Esta es la interfaz, es muy simple, muy básica. Pueden cargar proyectos recientes, pueden... Creo que perdimos a Diego un segundito. Ahora sí que todo el internet en todo el mundo. Ahora sí, creo que ya te recuperamos. ¿Sí? Ok, sí. Excelente, excelente, mejor así. Les decía que esta es la interfaz de... esta es la Animation Store Creator. de Animation Store Creator. Aquí tenemos los tipos de efectos que vamos a poder construir con esta aplicación. Wipe, que es el wipe que vimos de corte por gráfico o corte con mate. Warp A, que es la deformación de la fuente A y revela la fuente B. O Warp B, que es la deformación de la fuente B y tapando la fuente A. Warp A y Warp B es otro tipo de transición que permite ir de una fuente a otra, que deforma una fuente para crear la otra, y Animated Buffer es el otro tipo de gráfico que podemos crear. Fíjense, Animated Buffer nos cambió la interfaz, nos deja elegir una secuencia. Voy a buscar aquí en mi, donde tengo las imágenes del buffer del seminario. ¿Se acuerdan el que teníamos en After Effects? Elijo el primer cuadro y automáticamente Animation Store Creator va a cargar la animación para que la pueda enviar al TriCaster o exportarla. Fíjense que ahora, una vez que termina, no es más que poder revisarla. Lo importante sería acá Set Effect. Puedo configurar el icono para que quien use el TriCaster identifique este buffer. Puedo darle el frame rate, puedo hacerlo entrelazado, puedo darle un loop, o sea, colocarlo como una sola reproducción, loop o ping-pong, que vaya y que venga, que llegue hasta el final, regrese, llegue hasta el final, regrese. La calidad en high normalmente es lo ideal, no consume tanta memoria del switcher, y ya podemos ir a File, guardar o directamente exportar y nos va a pedir que guardemos. Vamos a darle un nombre rápido acá, este es buffer 2, lo guardamos y automáticamente está creando el efecto enviándolo a TriCaster. Lo que hizo fue enviar este efecto al TriCaster que estaba conectado en la red.
que es este que vamos a ver ahora. Aquí puedo ir a la carpeta de usuario y fíjense que tengo el test buffer 2, porque le di otro nombre para que no me lo sobreescribiese. Y listo, ahí lo tengo cargado. Listo, lo puedo poner en mi producción. Ustedes ya lo pueden ver al aire en el monitor de mi video. Sí, ya se está viendo. Lo que sigue es los tipos de wipe. Wipe, primero por... O sea que, nada más para recapitular, Diego, o sea, realmente tú en After Effects generas esa secuencia de gráficas, lo exportas, te lo llevas a Animation Store Creator y de ahí ya haces la compilación, ¿no? Y ya, ahora sí, ya automáticamente el TriCaster lo recibe y ya lo puedes usar, ¿no? Y puedes crear tantos secuencias para tener en los buffers como quieras, ¿no? Va a depender de la cantidad de buffers que tenga disponibles tu TriCaster, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, este ejemplo que les voy a mostrar ahora es el que tiene que ver con una transición gráfica. Fíjense que arranca del primer cuadro, le pongo a abrir, y esta transición es solo gráfico, no tiene mate, no tiene nada. Es un gráfico que va a cubrir, a oscurecer a la fuente A, y en un punto va a saltar a la fuente B. Un punto que lo va a determinar la persona que construye la transición. Porque no tiene recorte, no tiene mate. Esta es una transición bien, bien interesante, bien Diego, avanzada. Perdón, sí. Diego, ha habido muchas preguntas sobre que si TGA o PNG. Yo creo que hay que Indistinto, ahondar indistinto. un poco más que TGA solamente si necesitan que lleve gradient o algún mate, pero si las transiciones solamente llevan un hueco, puede ser PNG. Entonces depende mucho también de qué es lo que van a utilizar. Adrián, es buena pero realmente con archivos PNG puedes lograr mates con transparencia también. Se puede ver a alguien que tenga interés, pero con cualquiera de los dos formatos ustedes pueden hacer una exportación sin problema. Ahora, fíjense acá cuando son los gráficos los que hacen la transición. Los gráficos, aquí tengo el gráfico entrando, pero me cambia la fuente B automáticamente a partir del primer cuadro. Eso no está bien. Yo lo que quiero es que la fuente B cambie aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Donde dice aquí wipe sequence, como no tengo ninguna secuencia de mate, lo que hago es decirle en este punto que me cambia la fuente B. Si se fijan, aquí cambió el morado y al azul en este punto. Lo puse aquí. Entonces ahora me voy al comienzo, fuente A, sigo, ahora cambió la fuente B, pero lo está oscurecido por gráfico, y aquí tengo la fuente B. Puedo configurar un icono, puedo ir, exportar o crear un instalador. Fíjense esto que es súper interesante. Si yo aquí donde dice Company Name, puedo darle el nombre de mi compañía, pero también puedo darle el nombre que yo quiero que aparezca como folder de mis transiciones en el propio TriCaster. Luego le doy un nombre y al crear esto, voy a crear un archivo ejecutable para que cualquier persona pueda instalar en su TriCaster para usar O, en cualquier parte del mundo. o triple. También acuérdate que las transiciones aplican Buena, también para triple. buena acotación, Muy Adrián. bien, Gracias. Adrián, mira, Muy Adrián bien. está despierto, yo creo que Muy sí, yo atento. lo vi medio dormido hace rato, estaba así como No, papájaros, ¿lo no viste? lo creo, no lo No, No, creo no, sí está porque despierto. no lo creo de Adrián. Entonces, de nuevo, podemos exportarlo a nuestro TriCaster. De hecho, yo ya lo hice para ir ganando un poco de tiempo. Tengo la transición aquí, déjenme cargarla solamente. Fíjense, va a parar, cuando la envío al propio TriCaster, va a parar o a la carpeta si hice una instalación, o si hice una exportación desde el propio Animation Store Creator, puedo colocarlo aquí en va a ir colocado en la carpeta User. Le doy Auto y fíjense qué decente que se ve la transición compilada por Wow, se ve buenísimo. Animation Ujú. Store Creator. Es algo, no se olviden de algo, ese gráfico es una composición de After Effects. Ustedes podrían usar el texto que quieran para distintas ocasiones, distintos partidos, programas, lo que se les ocurra, ¿verdad? Volvemos a la transición que teníamos antes
voy a poner una nueva. Y en este caso voy a dejar wipe. Y voy a dejar wipe y voy a elegir una secuencia, pero en este caso, la del gol, la que tenía el mate, ¿se acuerdan? Entonces voy a elegir primero el gráfico. Elijo el primer archivo, en este caso es TGA, para el que preguntaba, es un archivo TGA. Es indistinto, puede ser TGA o PNG. Va a cargar el gráfico y aquí viene lo interesante, porque aquí sí van a poder ver la diferencia. Cuando esto cargue, se van a dar cuenta que también acá puedo hacer el corte manual. O sea, le puedo decir en qué momento pasa de la fuente A a la fuente B. ¿Ven? Ujú. Ahí tengo y le digo, ok, acá quiero que pases a la fuente B. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? No es lo ideal porque sería una transición de corte por detrás de unas letras. Para hacer algo mucho más decente, lo que hago es trabajar con el mate. Y fíjense, el mate, tomo el primer cuadro y luego, fíjense cómo se va transformando el mate para acompañar a los gráficos. ¿Eh? Sí, se acuerdan, eso fue lo que hizo Diego, ¿no? Cuando hizo la secuencia del gol, exportó primero el gráfico, ¿sí? Y luego exportó por separado el mate. Así es, así es. En este caso, cuando termine de cargar el mate, deberíamos poder ver la transición como la tenemos aquí, la del gol. O sea, letras y en el fondo de la O podemos ver que se revela la fuente B, la fuente que está en previo. ¿Eh? Eso está súper, súper cool. Ahí vienen las letras, está la A, fíjense cómo se revela la B, o sea, el previo, y ustedes pueden enviar esto directamente a su TriCaster desde la interfaz. Pueden configurar el icono, les recomiendo que lo hagan para no tener problemas luego en el TriCaster y no saber de qué se trata la transición. Obviamente es algo útil eso, ¿no? Y por último, déjenme mostrarles rápidamente, Ricardo, de qué se trata lo del Transwarp, para que vean cómo se produce la deformación. En este caso voy a seleccionar de transiciones, creo que tengo por aquí, sí, aquí lo tengo. El que vimos recién en After Effects. Ujú, Cargo ujú. primero la parte gráfica, son archivos TGA, los abro, me va a cargar la parte gráfica, y luego, para la secuencia de Warp, obviamente voy a tener que elegir los archivos exportados EXR. ¿Eh? Esos serían los archivos que tengo que elegir. Entonces, déjenme que termine aquí y voy a poner a cargar la secuencia de EXR. Aquí tengo el primer archivo XR, que es el pleno, es el color de mapeo pleno, y fíjense cómo se va transformando luego. Entonces le voy a poner a abrir. Ahí está cargando. Mientras está cargando, déjenme mostrarles rápidamente cómo se vería ese efecto. Lo tengo cargado aquí. De hecho, miren, se los voy a mostrar aquí en User. Aquí lo tengo como Transwarp. Hasta tengo el del televisor. Para ganar tiempo, porque en el webinar no tenemos tanto tiempo de poder ver todo. Pero fíjense qué interesante. Tengo este gráfico, esta fuente, este video en Program. Cuando le doy a la barra, automáticamente miren cómo se empieza a deformar el video. Cómo empiezo a mapear el video en cada mosaico. Y si le doy auto, se ve muy decente. Todo eso creado en el propio Animation Store Creator. La fuente que está dentro sigue en movimiento, obviamente, porque es un mapeo del propio video, ¿no? De la fuente que está ahí. Se ve muy, muy bien. Y fíjense, acá lo tienen, fuente A, los mosaicos y la fuente B que se mapea. Cuando configuro el icono, lo envío al TriCaster y lo tengo listo para usar. Creo que está muy apurado para el tiempo que tenemos del webinar, pero creo que se entendió. Si hay Sí, alguna... pero quedó claro, o sea, el proceso, ¿no? Desde
usar After Effects o cualquier otro software que haga composición digital, que les guste, que pueda exportar secuencias en PNG o TGA, lo que sea. Después abrir esas secuencias en Animation Store Creator, que es parte de la licencia de BSE, que vi, por cierto, que alguien preguntó que si era una licencia gratuita o si se tenía que comprar por separado. No, cuando ustedes compran BSE, que es un software opcional, aclaro, sí, opcional que ustedes pueden comprar, que tiene un precio de lista en los Estados Unidos de $995, ya incluye la licencia de Animation Store Creator. Entonces, traen las secuencias Animation Store Creator, hacen lo que les mostró Diego y después ya esas secuencias del mismo Animation Store Creator puede, ya sea mandarlas directo al TriCaster si están ahí conectados al TriCaster o hacer una versión ejecutable, precisamente como decía Diego, para que lo puedan llevar a cualquier otro TriCaster, ¿sí? O mandárselo a alguien más. Por ejemplo, si el diseñador gráfico está haciendo las secuencias desde su casa y quiere generar el archivo compilado para mandarlo después al estudio, pues simplemente lo compila y manda el archivo. Sí. Lo que podemos hacer, tal vez, vamos a intentarlo, es como regalo para los que asistieron al webinar, es dejarles un ejecutable de alguna de las transiciones que hemos creado para que puedan instalar. Vamos a ver si para cuando llegue el email de recordatorio, podemos agregarle en ese correo un enlace para que descarguen alguna de esas transiciones y la puedan instalar. Perfecto, Diego. Yo creo que vámonos a los escenarios virtuales porque andamos ¿Tú crees? ya un poco complicados. Sí, 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 No, sí. no, estamos bastante largo de tiempo. No voy a guardar esto, no sé por qué Nada dije. más una cuestión. Estaban preguntando que dónde encuentran el archivo. Entonces, déjenme, si ponen pin a mi imagen, les voy a mostrar dónde lo encuentran en el TriCaster, porque sí está escondido y muchas veces no se encuentra facilito. Entonces, si me permiten, ¿O Diego, dos minutitos. quieres compartir tu...? No, aquí está en mi web. Estoy Ah, ok, ok. en el Windows, ¿sí? Abro un File Explorer, me voy a C, ¿sí? Me voy a C y en C voy a escoger Program Files, NewTek, ¿sí? TriCaster y después de TriCaster, Add-ons y luego está Virtual Set Editor, Animation, Advanced Edition, perdón. Y dentro de Content, ven cómo si está largo. Y luego dentro de Styles, Image. Y aquí está, BCE. Adrián, V un Gradient. favorzote. Mande. Hazle un copy a eso y pégalo en el chat para que Ok, tengan toda la ruta, ¿no crees? Va a ser mucho vale, más fácil Sí, sí, sí. Sí, sí. vale, ok. para los que, sí, Pero, porque hubo varios que estuvieron preguntando, ¿no? sí, entonces, listo, regreso a ti. Déjame ver cómo sacamos. ¿Puedes quitar el pin, Ricardo? Porque estoy con... Ok, vamos a ver. Ahí Vamos estás. No, no, ahí yo estoy ahí está. viéndolo. Ok, Ujú. ¿están viendo Photoshop Sí, ahora? tu escritorio. Ok, Estamos viendo tu escritorio. Ahora sí, ok, ahí está ok. Photoshop. Perfecto. Porque me quedó Zoom ahí al costado. Bien, Photoshop. ¿Para qué quiero Photoshop si voy a crear un escenario virtual? Photoshop vendría a ser el intérprete, el intermediario entre el programa de diseño del set virtual y Virtual Set Editor. Siempre van a necesitar a Photoshop en el medio. ¿Por qué? Porque es el que les va a dejar organizar las capas para que ustedes puedan llevar luego un archivo que Virtual Set Editor interpreta de manera correcta. Aquí tenemos un par de ejemplos. Este es uno, es un set, presten atención nuevamente al gráfico este mágico que mapea píxeles, desde el punto verde hasta el punto rojo en la punta. Todo esto son puro mapeo de píxeles de una imagen. Esto va a hacer que acá tengo elementos, todos estos elementos van por capas, ¿no? Tengo distintas capas que puedo ir apagando, puedo ir quitando.
es bien manejo de Photoshop, ¿no? Esto no pretende ser un curso de Photoshop, pero lo que sí queremos es darle las herramientas básicas para que creen este tipo de sets a partir de fotos, algún amigo que diseñe muy bien en un programa 3D, por ahí tienen un arquitecto amigo que sabe cómo hacer buenos escenarios, ambientes en su aplicación 3D preferida, y ustedes van a aprovechar con que les porte una foto, una imagen fija de determinado plano, ustedes ya van a poder partir para crear un set virtual. Voy a basarme en este porque en realidad lo que quiero mostrarles es qué necesitan ustedes para tener un set que en definitiva Virtual Set Editor pueda manipular de forma adecuada. Primera cosa que necesitan, una imagen, el tamaño de la imagen de 2880 por 1620. Ese es el formato de imagen que ustedes necesitan para tener un set que luego puedan usar sin problema en el TriCaster, sin pérdida de calidad, bueno, todo lo que ustedes requieren. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el modo de cuántos bits por canal necesito. Bueno, necesito mínimo 16. ¿Por qué 16 y no 32? Podría usar 32, pero generan algunos problemas de gama, por eso lo evitamos. Si saben cómo trabajar al exportar con la gama en el Photoshop, lo hacen, pueden llevar 32 bits a Virtual Set Editor, pero van a tener que corregir algunas cosas. Lo ideal es 16 bits. Ahora bien, ¿qué configuro en Photoshop para que Virtual Set Editor primero y el TriCaster después entiendan a estas imágenes como fuentes de video? El nombre de las capas, fundamental. ¿Qué necesito? Necesito decirle en las capas de Photoshop, usar esta nomenclatura, input y el nombre de la fuente, si es A, B, C o D. ¿Y con qué se relaciona ese propio código de capa? Con lo que ven aquí. En los ME de TriCaster, ustedes tienen la posibilidad de tener de 1 a 4 fuentes. Estas fuentes... Depende obviamente del TriCaster. Recordemos que... Correcto. Depende del modelo de TriCaster, depende del set que elijan, del tipo de set que elijan, pero básicamente es A, B, C y D. Elementos gráficos o de video que ustedes pueden colocar. Obviamente sumado a los keys, los keys van por otro lado. Ahora estamos hablando de sets virtuales o gráficos de composición, porque no vale la pena limitarlo a sets virtuales. Podemos crear otro tipo de elementos usando este mismo concepto, pero hoy nos aplicamos a los sets virtuales. Entonces, A, B, C y D. Vuelvo a Photoshop. ¿Y qué tengo acá? Tengo Input A, ahí la apago, la enciendo. Input A, ¿qué sería? Sería el talento principal, la persona que va a estar parada en el estudio. Y luego tengo Input B. Si ustedes alcanzan a ver, Input B está en los dos monitores. O sea, este monitor de la derecha va a ser Input B, este monitor de la izquierda va a ser Input B. Fíjense qué fácil puedo hacer que este monitor de la izquierda sea Input C. No tengo en ningún lado aquí de las capas en ningún Input C. Por lo que puedo hacer es tomar la herramienta de recorte de Photoshop, seleccionar esta sección y con la capa Input B seleccionada la coloco con Control J, la coloco en una capa superior. ¿Y qué hago con esta capa superior? La denomino Input C. Fíjense lo que pasa. Vamos a borrar, eliminar, dejar de visualizar. Entonces ahora tenemos Input C en el monitor de la izquierda
Input B está en los dos monitores, por lo que tenemos que hacer es simplemente control X, eliminarla de aquí, de este monitor. Perdón. Con la capa seleccionada, la eliminamos de este monitor. Y ahora habilitamos Input C. Entonces tenemos Input A, Input C, Input B, Input D, que sería el último. Pero, ¿qué pasa con Input D? Está oscurecido por este fondo y por este otro fondo. Fíjense cómo puedo agregar elementos. Estos elementos los vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tal vez en Virtual Set Editor puedo usarlos o me puedo cambiar de idea y puedo no usarlos. O sea, es a gusto de quien diseñe en Virtual Set Editor. Entonces, prefiero dejarlos y dejar Input D como el fondo total por si quiero emplearlo para otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué me estaría faltando aquí que muchos siempre piden? El talento, los escenarios normalmente se hacen más reales cuando incluyen algún tipo de sombra, de reflejo, bueno, algún tipo de cosa que lo haga más real. Lo que vamos a hacer acá es vamos a tratar de crear un reflejo usando Input A, que sería el talento, vamos a duplicar la capa, en este caso quedó como Input A copia. Esa copia la vamos a mover por debajo del piso, aquí, ¿verdad? Entonces la tenemos por debajo del piso, aquí. Vamos a apagar esta capa y aquí la tenemos, Input A copia. Lo único que vamos a hacer, tal vez, si quisiéramos achicarla un poco, pero es preferible no tocarla mucho acá, sí dejar establecido el lugar que va a ocupar esta capa en Virtual Set Editor. ¿Por qué? Porque luego vamos a aprovechar y hacer las modificaciones en Virtual Set Editor. Otra cosa muy importante, la capa superior es esta piso, que es la que está oscureciendo, ¿no? Está oscureciendo a la copia de Input A, que de hecho le vamos a colocar el nombre como corresponde, para que Virtual Set Editor lo reconozca. A la capa superior, lo que siempre recomendamos es quitarle o darle un poco de transparencia. 60% más o menos. 50-60% está 50. bien, luce bastante decente. Una cosa que hago normalmente es recortar, por ejemplo, esta parte del piso, recorto la parte, la parte redonda y uso eso como parte superior. No uso todo el piso, no hago que el reflejo también aplique acá. Pero este es un webinar, lo tenemos que hacer rápido y vamos a intentar hacerlo así en Virtual Set Editor. Entonces ahora tenemos la fuente A principal, el Input A, que va a ser el talento, la persona que está en el estudio, Input C, el monitor de la izquierda, Input B, el monitor de la derecha, Input D, el fondo, Input A, el reflejo. Tenemos todo configurado. Vamos a archivo, guardar. De hecho, le voy a poner guardar como para que ustedes lo identifiquen. Y le voy a poner aquí Estudio 97, seminario, seminario web. Y lo voy a guardar. Bien. Photoshop, por el momento, lo tenemos. O sea que vamos a cerrar Photoshop. Le vamos a decir que no nos guarde los cambios. Luego les voy a mostrar algún ejemplo rápido con estos otros escenarios. Y ahora voy a ir a Virtual Set Editor. Virtual Set Editor permite entonces tomar el archivo de Photoshop. Fíjense una cosa cuando inicia Virtual Set Editor. Tienen un montón de ejemplos para ustedes configurar a gusto. Pueden trabajar sobre ya estos escenarios prehechos de NewTek y pueden darle su propio toque. Pero acá lo interesante es poder, desde un archivo de Photoshop que recién trabajamos, poder tener nuestro propio set. Entonces, aquí tenemos Estudio Seminario Web, que va a ser el que vamos a cargar. Vamos a ponerle abrir.
Vamos a dejarlo en el escritorio porque la verdad no tenemos mucho tiempo para ir mudando esto. Vamos a dejar que cargue y una vez que Diego, cargue... voy a hacer, perdón, déjame hacer un par de anotaciones. ¿Sí? Isaac es input espacio A, perdón, porque está preguntando si el input A es junto o separado. Y recuerden que todo esto está siendo grabado y los que se inscribieron van a recibir el link con la grabación. Ya, y vamos a intentar algún regalito también de dejarles en el enlace, porque les agradecemos de verdad que participen, nos da gusto que haya tanta gente conectada y que le interese, porque son momentos complicados y cualquier cosa de estas, hay muchos seminarios y cosas, así que bueno, vamos a ver de qué manera se le puede agradecer a los que participaron. Entonces, tenemos aquí las capas. Ponemos cabeza abajo porque en Photoshop teníamos el input A arriba de todo, acá lo tenemos abajo de todo, pero básicamente el input A aquí podemos moverlo, o sea, queremos ubicarlo aquí en nuestro set, vamos a ajustarlo un poco porque tal vez lo dejamos sin tocar demasiado, y fíjense ahora el input A que tenemos aquí es el del reflejo. Automáticamente también nos dice que este modificador aquí que dice que es recortable, o sea, que permite recorte. En el switcher de TriCaster ustedes van a poder recortar esta fuente. Obviamente esto lo hace automático, no tienen que hacer nada porque identifica la fuente A. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a rotar, vamos a rotar, vamos a achicarlo un poco para que no sea tan grande, vamos a ubicarlo por aquí, vamos a ajustarlo un poco más, ahí lo tenemos, y lo que siempre suma también realismo es bajarle un poco la transparencia, la opacidad en un 40-50% también aquí, es importante. Pero sí vieron que aquí tenemos fuente B, fuente C, automáticamente Virtual Set Editor reconoció esas fuentes y las colocó donde teníamos las capas. Eso está muy útil para quien lo hace, porque no tiene que hacer ningún tipo de cambio. Y el fondo, si se fijan, si lo puedo quitar, déjenme cambiar aquí el fondo, aquí detrás pueden ver fuente D, o sea, esta última, que era la de más abajo en Photoshop, tienen el input D. Y acuérdense, cualquier fuente que ustedes seleccionen en esta línea del switcher va a pasar a ser la fuente D de ese escenario virtual, lo que lo hace muy interesante. Pueden tener una cámara apuntando en la ciudad y esa cámara la pueden estar viendo a través de esos ventanales. Pero pueden también hacer otra cosa, porque hoy día los móviles sacan muy buenas fotos. Y por ejemplo, una vez que estuvimos de visita en Bogotá, en el Cerro Monserrate, logramos esta panorámica súper linda, de una ciudad más que linda, y fíjense, puedo colocar esta imagen fija en el propio set para que continuamente, no importa, no me ocupe la fuente D, sino que tenga esto como señal de esos vidrios, de esa ventana, ¿no?, a la ciudad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo elegir posiciones para, con la lupa, presiono Alt, me posiciono en este punto, suelto Alt y muevo. Cada vez que presiono Alt me aparece la lupa y puedo posicionar, luego suelto y muevo, y ya tengo el lugar seleccionado. Luego puedo elegir otro zoom y así. Esto es dentro de Virtual Set Editor. Voy a guardar el proyecto y lo voy a enviar. Miren dónde estamos. Acá tenemos a nuestra presentadora, ¿no?, que está en el estudio donde estaba con el fútbol, aquí, en este. Y ahora lo que vamos a intentar es enviar este set al propio TriCaster, File, Export, lo vamos a enviar,
Y en el TriCaster, una vez que se termine de enviar, vamos a tratar de colocar a esa presentadora en este propio set. No fue tan difícil, si vieron lo que hicimos en Photoshop, lo que estuvimos haciendo acá, y el set como tal luce bastante, bastante decente. Tenemos una imagen completamente fija, exportada de un programa de diseño 3D, y es algo que realmente con un poco de capacidad ustedes podrían hacer. Vamos a tomar aquí entonces en el set, en la opción de cargar un set virtual en el propio TriCaster, vamos a ir a la Live Sets, es la sección donde ustedes van a encontrar en User el set virtual que recién crearon. Estudio 97, Seminario Web. Elegimos y automáticamente la presentadora. Una cuestión es que a veces aquí a la presentadora la tenía configurada para otro set, entonces la voy a ajustar aquí, voy a cambiar un poco el zoom probablemente, la voy a ajustar aquí, ahí la tengo. La tenía ajustada para otro set, entonces aquí tengo el fondo con nuestra, déjenme hacer algún acercamiento, vamos a hacer algún acercamiento a la presentadora. Vamos a grabar vamos a grabar un par de posiciones para que vean cuán fácil es tener la posición. Vamos a ir a un plano medio, vamos a ir en medium a un plano medio acá. Vamos a ir a este plano medio y luego vamos a ir a un plano abierto del todo. Entonces, a este plano abierto del todo. De esta manera ahora tengo la posibilidad de ir de un plano general al plano propio de la presentadora, con su propio reflejo, a un plano medio o bien directamente a un plano abierto del todo. Lo estoy haciendo con una DDR, el recorte, no tengo una cámara en vivo con el croma, pero bueno, ustedes podrían lograr ese tipo de cosas. Una cosa más que me gustaría mostrarles es otro set que de hecho Y una cosa importante, Diego, antes de que termine. Si se fijan lo fácil, o sea, una vez que compilaron el set en Virtual Set Editor, lo exportan o lo mandan directo al TriCaster. En el TriCaster lo abren, hacen la composición, sustituyen las fuentes, no A, B, C, ¿sí? En este caso. Y ya Diego, usando los controles que hemos mostrado en otros seminarios, ustedes pueden hacer presets, ¿no? Para los movimientos de cámara en el escenario virtual. ¿Ok? Y pueden darle, obviamente, bastante realismo, ¿no? Alguien preguntaba que la imagen de fondo, ¿no? La que tiene la panorámica de la ciudad de Bogotá, ¿puede ser video? Claro, eso lo mencionamos ya. Sí, claro, puede claro, ser video. claro, En este claro. caso, Diego usó una panorámica de referencia, ¿no? Pero Es tan difícil como hacer esto, Ricardo. Mira, si le digo que aquí, en lugar de tener una panorámica, tengo el input D como señal, directamente voy a tener el input D en esa sección. Es muy, correcto. muy fácil. Y miren, déjenme, antes de terminar, Ricardo, déjenme mostrarles algo más. Déjenme mostrarles algo más que está muy interesante. Cómo poder dar más realismo todavía a un set. Este set que tienen acá, que es también se los mostré en Photoshop. Tiene una fuente de video ahí en los monitores, que en este caso es la fuente B, esa que tienen ahí atrás. Pero lo interesante acá es que puedo, por ejemplo, a estas luces de aquí arriba, le puedo agregar lo que se llama lens flare, reflejo de luces que van a permitir, por ejemplo, lograr este tipo de efectos, ¿no? De luz para que, por ejemplo, enmascarado por el video, siempre me gusta tal vez escalarlo un poquito, no hacerlo tan grande, puedo hacerlo lo grande que quiera, pero no hacerlo tan grande y quitarle un poco el brillo.
Déjenme ver hasta Que dónde. dicho sea de paso, Adrián, corrígeme si me equivoco, alguien había hecho la pregunta, ¿no? De cuál es la diferencia, por ejemplo, del BSE, que él lo podía usar con su equipo con Advanced Edition, pero ¿cuál es la diferencia de BSE Advanced Edition? Esta es una de las diferencias, ¿correcto? El lens flare. Esta es una diferencia, y una diferencia fundamental es el motor de renderizado, Ricardo. Ujú, El motor de ujú. renderizado es completamente distinto en Virtual Set Editor normal, que por eso Ricardo les mencionó, no usen Virtual Set Editor normal con Advanced Edition, con TriCaster Advanced Edition, porque están perdiendo calidad en los sets. Para Ujú. TriCaster con Advanced Edition es mandatario que usen Virtual Set Editor Advanced Edition. No tiene costo, lo descargan, o sea, no tiene costo para el que lo tiene, lo descargan y usan Virtual Set Editor Advanced Edition, no usen el normal. Eh, Perdón, ya van varias veces que preguntan sobre los valores del degradado de verde y rojo. Es muy complicado reproducirlo. Es mejor que agarren la imagen que está dentro del sí, Virtual Set Editor o de los TriCasters y lo abren en Photoshop y lo dejan caer en la imagen que están trabajando. Entonces no se puede hacer ese o degradado de pídanlo, verde y rojo. claro, o pídanlo. Sí. Ya Adrián, por cierto, les copió en el chat, ¿sí? La ruta completa, ¿ok? Ok, voy a enviar este ángulo al TriCaster para que rápidamente lo vean, pero creo que dentro de lo que cabe quedó explicado en el tiempo que tenemos para el webinar, quedó bastante explicado en el flujo, ¿no? El flujo y qué es lo que necesitan para, vamos a crear acá, en aquí tengo el estudio, en User, Estudio, y fíjense lo lindo de tener un set así, puedo mapear cualquier video, aquí puedo mapear el video que tengo en vivo, acá en el estudio, puedo mapear una DDR atrás, o puedo mapear un ME con una gráfica. Mucha gente en After Effects crea videos que coinciden con cada monitor. Y de plano se ve increíble eso en el set virtual. Pero fíjense algo más que interesante. Cuando hago zoom a este set o cuando hago movimiento, los propios lens flare mantienen el reflejo. Fíjense cómo la luz influye. Puedo hacer que eso no pase desde Virtual Set Editor, pero en este caso lo hice y fíjense cómo tengo los reflejos aplicados muy real, sumado a los reflejos en el piso, hacen que el set se vea muy, muy bueno. Excelente. No, yo creo que con esto hemos cubierto bastante. Obviamente se puede mostrar todavía mucho más, ¿no? Hay muchas Ay, herramientas, ¿no? Pero en realidad es, o sea, a través de Virtual Set Editor en conjunto con las herramientas de Adobe, Animation Store Creator junto con también las herramientas de Adobe, tenemos un grupo de herramientas muy avanzado que les permite a ustedes, como pudieron apreciar, vestir sus producciones, ¿no? Que esa era la idea, ese era el concepto del día de hoy, que ustedes vieran cómo pueden vestir sus producciones y, como decía Diego, ustedes le pueden dar el realismo que quieran a un escenario virtual, porque en realidad todo depende de su imaginación. Las transiciones animadas también pueden ser lo tan que simples quieran, o tan claro, complejas como ustedes quieran, ¿no? claro. Lo que sí se requiere es de un buen diseñador, que alguien tenga buena idea de diseño, que conozca las herramientas, sobre todo dos herramientas fundamentales, es Photoshop, ¿no? Y After Effects. Pero no quiere decir con eso de que solamente se pueden basar en esas herramientas. Hay otras herramientas de software, ¿no? Que se pueden usar, pero realmente esas son las más populares y son las que la mayoría de los diseñadores usan hoy en día. Y Perfecto. Adrián, por cierto, les estuvo mostrando algo ahí, algunos sets precisamente, ¿no? Genial. Exacto, el lens flare para que se vea cómo se ve en mi pantalla es como el efecto que da. Entonces, para que vayan viendo. Exacto. Entonces,
No sé, Diego, ¿tenías algo más por mostrar? Porque sí, ya estamos bien colgados de tiempo, Bien, ¿no? Pero bien. yo sé que hubo muchas preguntas, mucho Creo, interés, déjame, ¿no? déjame mirar ayuda a memoria, pero creo que hemos cubierto casi todo, Ricardo. Sí, 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 Así hemos es. cubierto casi todo. Exacto. Sí, la idea era mostrarles estas herramientas. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y, Porque y- ya con estas herramientas que les mostramos, realmente ustedes pueden crear sus propios sets, sí, pueden Ricardo, también crear sus propias transiciones. déjame decirte que normalmente para hacer este tipo de cosas tomamos cursos de que generalmente son entre 4 y 8 horas para poder aprender todo esto. Lo Ujú, que tratamos ujú. de hacer es que si prestan atención, revisan la grabación y todo, puedan tener las herramientas para crear nuevas cosas para su producción. Y esa es lo lindo de tener TriCaster, o sea, no radica solamente en decir, compro un TriCaster, tengo mi sistema y me baso en lo que viene. La idea de Newtek es que ustedes puedan crear fácilmente, porque si vieron, en una hora les pusimos en la mano la posibilidad de crear transiciones con gráficos propios, escenarios virtuales propios. Es cuestión de que ustedes ahora se pongan y aprovechen esas herramientas. Esa fue un poco la idea de todo esto, amigos. Exacto, exacto. Y bueno, vamos entonces, si puedes dejar de compartir tu pantalla, Diego, para entrar Sí, yo. Perfecto, ahora voy a compartir yo mi pantalla. Déjame le digo share. Ahí estamos, ¿no? Creo que ya están viendo mi pantalla. sí, exactamente. Adrián, para entrar ya al cierre del webinar, yo sé que estuviste respondiendo todas las inquietudes de la gente, ¿no? Durante el webinar. ¿Hay alguna pregunta, algo que te haya llamado la atención que valga la pena hacerlo público mientras estamos acá? Aclara lo de la grabación, porque todo mundo pregunta, ¿cómo voy a tener esta grabación? ¿Cómo voy a tener esta grabación? ¿Cómo voy a tener esta grabación? Revisen Exacto. su correo, revisen su correo. Pero es importante, Diego, a todos los que se inscribieron, ¿sí? Eh, les va a llegar automáticamente un correo en un par de días donde va a venir el enlace para la grabación. Pero hay alguien que preguntó, Diego, porque hay gente que se pasaron el enlace entre ellos, el enlace, y probablemente ya entraron directo. Ah, ok. Si es el caso, lo que pueden hacer es enviarnos un correo. ¿Cuál es el correo de webinar? ¿Es webinar? Webinar@techexport.com. Deja que lo Ponlo colocamos en el chat. en el chat. Ponlo en el chat, ¿ok? Hay un par de preguntas, Adrián, si querés, que aunque nos demoremos un poquito, vale la pena responderlas. Alguien preguntó cómo puedo sincronizar el escenario con el zoom de la cámara. No se puede. O sea, el zoom es un zoom virtual, no digital, porque es un zoom virtual. Ujú, ujú. No ocupa calidad de la imagen, no vas a perder calidad de imagen, pero no puedes sincronizarlo con el zoom de la cámara. La cámara tiene que estar con un zoom fijo para que, bueno, más bien con un plano fijo, para que no influya en el set virtual. Exacto. Eh, sí, 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 Ricardo. Y una cosa importante, Diego, por ejemplo, cuando tú quieres tener tres cámaras o simular tres cámaras, ¿no? Tres tomas diferentes del mismo escenario, tú puedes en el software de animación, si Sí, usaste un sí, software 3D, sí, 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 hacer sí, render de plano A, plano sí, sí, B, correcto. No, plano C. no alcanzamos a Eso verlo. los Sí. exportas, los editas como lo hizo Diego en Photoshop y después puedes montar los diferentes sets y tú puedes transicionar de un plano a otro, pero realmente, ¿sí? Es el mismo set, o sea, no estás usando ningún movimiento físico de ninguna cámara, las cámaras están fijas. Exacto, y tengan en cuenta algo, ustedes tienen, de acuerdo al modelo de TriCaster, de 4 a 8 slots de ME, lo que son los slots para composición gráfica y sets virtuales. Eh, por lo que tres cámaras tranquilamente podrían montar sin problema tres escenarios, perdón, no tres escenarios, tres planos distintos para un escenario, no sería ningún problema. Eh, alguien preguntó, que creo que le respondiste, Adrián, si necesitaba Photoshop desde Cinema 4D.
Sí, que tiene que exportar a PSD, tiene que exportar en PSD Correcto. desde Es el importante sistema. porque ese es un ejemplo de lo que normalmente hace todo el mundo. Tiene su programa de composición 3D y cree que puede llevar directo a BCE. No, tiene que pasar por Photoshop y hacer lo que hicimos con respecto a las capas. Exactamente, exactamente. ¿Alguna otra pregunta que haya valido la pena, Adrián? Algo que yo Pues sé que hay preguntan, muchas inquietudes, ¿no? Yo preguntan creo, que cuál va a ser el tema de la próxima semana para que estén Dieguito, atentos. ¿cuál es el tema que va a ser? Es un webinar donde estamos trabajando junto con la gente ahora de MediaLux, ¿sí? Donde vamos a hablar precisamente de cómo hacer producciones remotas, ¿sí? Con NDI usando la nube. ¿Cuál es el tema? ¿Te acuerdas cuál es el título exacto que se le está dando al webinar, Diego? No, no me acuerdo cuál es No, el título realmente, pero es súper interesante lo que se logra. Es un poco usar la internet pública para enviar tu señal, en realidad 5 señales de un lado a otro. Yo creo que vale la pena asistir. No recuerdo el título, Ricardo, sí, disculpa. ahora se los paso. Denme Eh, un segundito. eh, Ahora se los voy a pasar Alguien, para mientras que Ricardo sepan. busca, no, cuando Ricardo busca, mientras les digo, ahí en mi video se puede ver, alguien preguntó sobre si se podía poner 2 fuentes de Skype en esa fuente. Bueno, ahí la tienen en el video. Ahí tengo Skype 1 y Skype 2, uno en cada monitor, y el presentador. Podría estar dando entrevistas con 2 personas en el estudio, ¿no? Exacto. Eh, Y alguien preguntaba también de Skype, ¿no, Adrián? Si podías tener más de 2 canales de Skype. Técnicamente es factible, ¿no? Técnicamente en el equipo no puedes tener más de 2 canales de Skype, pero si tú tienes un talk show, que el talk show tiene 4 señales, puedes entrar esas señales de Skype dentro del equipo. Exacto, que el talk show es un producto de Newtek, ¿sí? Para lo que es entrevistas remotas usando la tecnología de Skype TX. El título exacto se llama Producción Remota en NDI con MediaLux, ¿ok? NDI, precisamente porque usa el protocolo de NDI. Y MediaLux es una solución rusa que les permite a ustedes conectar diferentes puntos, diferentes ciudades, diferentes países, ¿sí? Usando NDI, o sea, estudios en diferentes países pueden generar señales y comunicarse de esa manera directamente en NDI como si fuera una fuente local. Va a ser un tema bastante interesante. Nos va a acompañar la gente de MediaLux y obviamente Adrián, estoy seguro que va a estar también con nosotros porque también es muy interesante. Es otra solución diferente, pero que también complementa el flujo de trabajo de producción, ¿no? Sobre todo ahora que NDI, estamos claro. hablando de hacer NDI de forma remota. Bueno, esta es otra herramienta sumamente interesante. Y Ricardo, sería también importante, ya que tienen, ahí les pusimos en el chat el email del webinar, sería importante que si tienen alguna necesidad de algún tema en particular relacionado a Newtek que quieran que tratemos, mándenos correo ahí. Estamos barajando un par de temas para los siguientes seminarios. Pero si recibimos suficiente requerimiento de algún tema en particular, podemos tratarlo, ¿no? Exacto, sí, se aceptan sugerencias de temas. Hay varios temas que ya tenemos obviamente predefinidos, pero igual, en base al feedback de ustedes, estamos agregando más cosas, ¿ok? Y bueno, yo creo que con eso llegamos al final, igual como siempre, para toda la gente que nos acompaña de América Latina, recuerden que tenemos representantes autorizados en prácticamente todos los países de América Latina. Si tienen dudas, quieren ver una demostración privada específicamente, por ejemplo, ya de lo que es Virtual Set Editor, Animation Store Creator, ya un poco más en detalle, etcétera, entren en contacto con ellos. Hay un localizador en la página de Newtek, ¿sí? Donde pueden acceder, buscan, seleccionan la región, que sería América Latina, después el país y después el estado, la región, y ver qué productos están interesados y ahí les va a aparecer el nombre o nombres
¿sí? De los representantes locales. Igual nosotros también, tanto Diego como Adrián como yo, estamos disponibles también para apoyarlos con cualquier duda que tengan. ¿Ok? Y bien, con eso llegamos al final de este webinar. Agradecemos de nuevo a todos por su asistencia a este webinar y por su paciencia. Yo sé que nos alargamos un poco más, pero era necesario, no había otra opción para cubrir esto de una manera un poco más completa, alargarnos un poco, pero creo que se cubrió. Y cuídense mucho, por favor, acuérdense quedarse en casa, cuídense mucho, este es un tema serio y esperamos que pronto esto se resuelva para que nos podamos ver cara a cara y hacer seminarios, pero ya en vivo en cada una de las ciudades, ¿ok? Y si, Gracias, Adrián. y dice ahí que hay veces que los representantes no van. Si el representante no va, escríbeme a ventas@newtek.com. Y les jalamos las orejas. Claro. ¿Ok? Gracias, Diego, como siempre, por todo tu apoyo. Gracias, Ricardo. Y gracias de nuevo a ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.